Listo, señores, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del cambio, la película del cambio. Wayne Dyer inicia diciendo que totalmente desprevenidos entramos en el atardecer de nuestra vida y que lo peor de todo es que nos adentramos con la falsa presunción de que nuestras verdades y nuestros ideales nos acechan a partir de entonces. No podemos vivir el atardecer con el mismo programa de la mañana, porque en la mañana era mucho y en el atardecer va a ser poco. Eso es lo que más o menos. Y lo que en la mañana era verdadero, en la tarde será falso. Él inicia así, con esas palabras, no textualmente, pero más o menos inicia con eso, porque quiere decir que muchas veces llegamos al atardecer de nuestra vida y hasta ahí nos damos cuenta de muchas cosas que pudimos haber cambiado o muchas cosas que pudimos haber hecho y que no hicimos. Entonces, con esta introducción, nos vamos a la primera diapositiva. El propósito. Ustedes se han preguntado siempre cuál es el propósito de su vida, cuál es el propósito que tenemos, que nos pasamos buscando también muchas veces, ¿cuál es mi propósito? Y él dice, con las palabras textuales, dice que el auténtico objetivo de la vida es ser feliz y disfrutar de ella. No es de la primera persona que lo he escuchado, por eso cuando volví a ver la película y lo escuché, dije, wow, no es la primera vez que escucho esto, y es que realmente nos pasamos buscando un propósito, un objetivo, y el único objetivo real que debemos tener es aprender a ser felices. Muchas personas se pasan la vida esforzándose para poder llegar a otro lugar y jamás consiguen llegar. Una de las formas de entender es cómo encontrar tu objetivo en la vida. Wendair lo dice, que es regresar a la naturaleza y encontrar la tuya propia. Son palabras superpoderosas. Y también cito acá algo que dice él de Lao Tse. Lao Tse nos, nos recuerda que todo ser se origina del no ser. Jesús así lo dice en el Nuevo Testamento. Es el espíritu lo que da la vida. El espíritu, escucha bien, no proviene realmente de tus padres. Todos nosotros provenimos de ese lugar llamado espíritu. Todos cuando llegamos al mundo y lo hacemos desde una gota diminuta llamada protoplasma humano. De una pequeña mota, todo lo que había en una pequeña mota se convirtió en ti. Todo lo que necesitabas estaba en aquella pequeña mota. Desde el momento de la concepción y hasta el nacimiento, todo lo que han hecho por ti, todo lo han hecho por ti y no has tenido que hacer nada. Esto es textual, lo saqué de la película. Textual, así lo dijo él. Y realmente tiene mucho sentido, me hace mucho sentido porque realmente no te preocupa cuando tú estás naciendo, a lo que él se refiere es que no te preocupa qué color de ojos vas a tener, ni qué aspecto tendrá tu cuerpo. Es algo que no depende de ti y nada más te rindes ante eso. Él lo llama impulso hacia el futuro, por eso le puse ahí en la notita, impulso hacia el futuro, porque dice que es un impulso que te empuja en la dirección en la que se supone que tienes que ir y que si todo lo necesario para el viaje físico, ya sea, no sé, contenido, que está contenido ahí, porque realmente, perdón, de todo ese viaje físico que ya viene contenido en esa mota de que le dice él de plasma, ya viene todo incluido. Y dice que por qué no también todo lo necesario para el resto del viaje, o sea, para toda nuestra vida. Todos tus propósitos están ahí, todo lo que eres, tu personalidad está ahí, todo lo que puedes llegar a ser y ser capaz está ahí. Solo tienes que ser capaz de abrirte y permitirlo que llegue. Así de sencillo, así con esta parte del propósito, una vez que tú tengas claro que tu propósito de vida, tu objetivo, es ser feliz por ti mismo. Vas a empezar a disfrutar de ella, vas a empezar a disfrutar de la vida. Y esto es poderoso porque desde pequeños absorbemos creencias de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestro entorno, y sin darnos cuenta, comenzamos a creer que no podemos confiar en quienes somos realmente. Nos enseñan que debemos buscar validación afuera, confiar en algo externo a nosotros. Eso es lo que nos enseña nuestra cultura y lamentablemente todos como latinos lo hemos vivido. Y así comienzas un viaje hacia lo ambicioso, dice él, hacia la búsqueda constante. Y cuando decidimos que ahora nos ocuparemos de nosotros, es porque él menciona una parte donde dice que una vez que Dios te da la vida,
Una vez que tú naces, que ya eres una persona física, ya los papás, los padres o el entorno, tu cultura dice, ahora nos encargamos nosotros. Gracias Dios, ahora nos encargamos nosotros. Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque al decir nosotros nos ocupamos, muchas veces lo hacemos desde la desconexión. Expulsamos al creador, olvidamos nuestra esencia y ahí aparece el ego. Ese ego que siempre tenemos. Y eso es lo que... Y el ego tiene tres características. Pero antes de entrar en las tres características del ego, hay que saber que el ego es una parte de nosotros que nos susurra, así bueno, en muchos casos yo digo, nos grita que no somos una creación divina y perfecta. Nos dice, eres lo que tienes. Entonces comenzamos a identificarnos con nuestras posesiones. Creamos creencias como, entre más tenga, más valioso soy. Entre más posea, más importante me vuelvo. Nos sumergimos, incluso sumergimos a nuestros niños, los que tenemos hijos o los que fuimos hijos, que seguimos siendo hijos, ¿verdad? Nos sumergen en una cultura que fuerza esa idea. El ego se convierte prácticamente en una máscara, no en nuestra esencia. El ego no es nuestra esencia, es una máscara. Pero el dilema claro, dice él, que es que si eres lo que tienes y tus posiciones desaparecen, todas tus posesiones, vas a desaparecer tú también, porque te estás validando de eso. Y eso no es así. Ese es el dilema que él dice. Entonces, empezamos con esa parte. La primera característica es, dice que la primera característica del ego es soy lo que tengo. Comenzamos a identificarnos, como les dije, de posesiones, creamos creencias, como entre más tengas soy valioso, etcétera, lo que estoy leyendo. Y esa parte hay que tenerlo muy, muy en cuenta de que nosotros no somos lo que tenemos, nuestro ser no tiene que validarse de eso. La segunda característica, la segunda característica dice, soy lo que hago. Esas características que tiene el ego y que debemos eliminar. Dice, el logro se convierte en identidad, el éxito externo se convierte en medida de valor. La sociedad nos dice que el valor está en el trabajo competitivo, el dinero, el reconocimiento, la posición, el estatus social. Y si no alcanzamos eso, sentimos culpa. Sentimos que no somos suficientes. Nos estamos validando de lo que hacemos con las personas. Y ahí es donde empieza, donde entra la parte social, la parte donde tú quieres decir, ah, bueno, si logro esto, voy a ser valioso. Por ejemplo, aquí en México, si soy un licenciado, si tengo maestría, si tengo doctorado, voy a ser valioso. Y realmente él menciona que la ilusión aparece la ilusión de la separación. El ego no sostiene una creencia persistente. Estamos separados, separados de los demás, separados de la naturaleza, separados de Dios. El ego te separa de Dios, inclusive, se te separa del todo. Mientras más fuerte tengas esa individualidad basada en comparación, más fuerte es el ego. Tú estás fortaleciendo ahí tu ego y eso no debe pasar. Y la otra verdad, y es que la verdad es otra, todo pertenece a un estado de unidad. Existe una presencia que tal vez no percibes, pero que está en el fondo de todo. Nada está separado, todo proviene de la misma fuente, eso lo dice ahí también en su película. Entonces, esa culpa y esa desconexión es cuando olvidamos esa unidad. Aparece esa culpa, la sensación de que algo falta, sientes que algo falta. Pero si todo proviene de una fuente perfecta, como lo menciona él, si la naturaleza no crea errores, porque yo también lo he dicho mucho, la naturaleza no se equivoca, el universo no se equivoca, entonces tú tampoco eres un error, porque nos validamos de lo que hacemos. Y entonces ocurre un cambio profundo, dejas de intentar resolver el problema, de ser suficiente, y comienzas a responsabilizarte de tu conciencia. Ahí es donde viene el cambio. Por eso esta película se llama El Cambio, y estoy hablando de ella respecto al enfocándonos en el ego en este momento. Entonces, cuando comienzas a responsabilizarte de tu conciencia, tu función ya no es volverte valioso. Tu función es recordar que ya lo eres. Desde el nacimiento ya eres valioso. Entonces, hay distorsiones culturales, hay de todo. Él habla también que la cultura te impone muchas identidades y nosotros lo sabemos. Por ejemplo, durante mucho tiempo se enseñó que la mujer solo podía realizarse a través de sus relaciones familiares, como madre, como esposa, como hija, que tenía ese rol, pues. Y el éxito profesional o la realización personal no siempre era presentada una opción para ellas, para las mujeres en aquel tiempo. Ya después fue cambiando
con el tiempo fue cambiando. Estas creencias pues solo limitaban a las mujeres. Y también, al final de cuentas, limitan a todos, porque nos obligan a definirnos por roles externos en lugar de nuestra propia esencia. Eso es lo que, y la última verdad profunda que yo les puedo decir es de que no eres lo que tienes. No eres lo que tienes, no eres solo lo que haces, no estás separado de eso, sino simplemente eres parte del todo. Eres esa expresión de la misma fuente creadora, de Dios, del universo, de la vida, en lo que tú creas. Tu valor no depende de posesiones ni de logros. El auténtico objetivo de la vida no es acumular, acumular y acumular, no es demostrar, demostrar que soy, demostrar que puedo con esto, no es competir, es recordar quién eres y vivir en esa conciencia. Eso es poderoso. La tercera característica que tengo aquí, soy lo que otros piensan de mí. Uf, esa es poderosa. La tercera característica del ego es creer que soy mi reputación. Es decir, dice aquí, que mi identidad depende de lo que otros opinan acerca de mí. Entra la presión cultural de la que hablaba, donde la identidad deja de ser auténtica y se convierte en una estrategia de aceptación. Uf, poderoso. Para aterrizar esto, cuando dice que soy lo que piensan de mí, esta es una creencia que genera una tortura silenciosa. Silenciosa porque te adaptas constantemente, te modificas cada vez que sales, intentas encajar para evitar rechazo con las personas. Y así la identidad deja de ser auténtica y se convierte en una estrategia de aceptación, como lo dice acá. Entonces, la presión cultural, sobre todo, voy a poner de ejemplo a las mujercitas, porque es una forma más fácil de entenderlo, como él también lo pone ese ejemplo, dice que particularmente es destacable que muchas mujeres, sobre todo en relación con familia, en nuestra cultura a menudo se enseña que la mujer solo puede realizarse plenamente a través de sus relaciones familiares. Otra vez, como lo dije hace rato, como hija, como esposa, como madre, como cuidadora. Todos esos aspectos son profundamente importantes y creativos en la vida de cualquier mujer, si esa es su elección, ¿verdad? Pero no son necesariamente la única opción. Muchas mujeres sienten vocación de lograr algo grande, de crear, de construir, de aportar al mundo desde otros espacios profesionales, artísticos, intelectuales, espirituales y empresariales. Hay de todo, pero lo importante aquí es entender que el ego está siendo como un obstáculo siempre en nuestro crecimiento. Y ese ego lo debemos tener. El ego no va a desaparecer. Definitivamente, eso sí, se los aseguro, que el ego no va a desaparecer, pero lo pueden tener controlado. Controlado cuando sean conscientes de que no son lo que tienen, de que no son lo que hacen y no son lo que otros piensan de ustedes. Y en esta diapositiva les enseño que es el mayor error que nos enseña el ego. El ego, algo que nos está enseñando el ego y que no debemos permitir, es el más grande error de todos, es que estamos separados de Dios. Si tenemos el ego en nuestras vidas, nos estamos separados de Dios, estamos separados de la fuente, estamos separados de aquello más sutil que podemos percibir desde aquí como el atardecer de la vida, cuando comenzamos a preguntarnos por el sentido de todo. Esto lo saqué literal de lo que dice Whittier, pero él cuando se refiere al atardecer de la vida es que cuando ya pasó tiempo, estuviste en una vida temprana en donde pudiste hacer muchas cosas y llegas al atardecer haciendo lo mismo y con los mismos resultados. Y esa parte hay que tenerlo siempre muy en cuenta, porque no hay un lugar donde no esté, no hay un espacio vacío donde la presencia de Dios o la presencia del universo, de la vida, como les digo, en lo que ustedes quieran creer, yo pongo a Dios siempre primero, no hay una parte en lo que no esté. Todo proviene de esa fuente divina. Por lo tanto, si todo proviene de ella, también está en ti, ya está dentro de ti. Y esa fuente que está en ti, entonces también tiene que estar presente aquello que sientes que falta en tu vida. Porque siempre andamos buscando que algo te hace falta y ya lo tienes. Ya es tuyo, no tienes que buscarlo. Simplemente tienes que abrirte a recibirlo. Cuando comprendes esto, la verdad, profundamente entras en esa sintonía. Entras en sintonía cuando les digo que estamos alineados con el espíritu, estamos alineados con la unidad. Ya no vives desde la carencia, sino desde la conciencia de pertenencia. Todo aquello que echas, que te hace falta, pues, en tu vida, que tú dices que te hace falta y que te gustaría tener, deja de ser algo externo que debes perseguir y desesperadamente. Ya no tienes que perseguirlo, tienes que nada más sentirte merecedor.
Claro, tienes que tomar acción. No vas a sentarte a comer palomitas en tu sillón, a ver películas, a ver Netflix y esperar que la divinidad actúe. Pues eso no, solo te queda buscar la manera de formar parte de ello, pero conscientemente, con coherencia y reconocer pues que en esencia ya estás unido a esto, a ese poder superior. Aquí también pongo que la unión de Dios y la soledad consciente, hablando de eso, cuando hablamos de unión con Dios, suele surgir una idea equivocada de creer que estar solo, estar así solo, que cuando estamos solos completamente es estar desconectado, que no tienes, pero cuando te sientes solo con la fuente, cuando te sientas así realmente solo con la fuente, Taylor dice que en realidad puede ser el momento en que estás más cerca de ella. Estar solo con la fuente no es simplemente sentarte en silencio para sentirte bien. Él se refiere a que ya lo estás sintiendo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, en lo que es la prosperidad, la abundancia, ahorita vamos a ir a este ejercicio, perdón. Cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de abundancia y de felicidad, no son algo que comienza hoy. Sabemos que es algo que se va creando referente a como tú seas. Y ellas han estado disponibles desde toda la vida. Desde toda la vida. Nosotros ya somos abundantes, somos felices, somos prósperos desde nacimiento. Cuando dices, siempre atraigo abundancia y prosperidad en mi vida, no es una frase vacía, es una conciencia. El detalle está en entender algo fundamental, que el ego y los apegos, el ego nos lleva a apegarnos a todo. Nos apegamos a cuánto dinero generamos, que nuestro negocio funcione bien, que los que nos dedicamos al trading, que tenga yo rentabilidad todos los días, que las cosas salgan exactamente como creemos que deberían salir. Y me da algo de risa porque parece que me estuviera yo hablando a mí. Que la vida siga el plan que diseñamos mentalmente. Nosotros nosotros hacemos planes, pero realmente el que dispone al final es Dios. Dios siempre tiene mejores planes para nosotros. Pero cuando te apegas, ahí viene el sufrimiento. Sufres porque todo en la vida cambia. Recuerda que no todo es cíclico, todo es cíclico. Si te aferras y luego eso desaparece, sientes que pierdes algo en ti, sientes que ya no vales. Y esa sensación de pérdida te va a desestabilizar tanto en tu negocio, en lo que te dediques a las ventas, tanto en el trading. Entonces, esa destabilización te provoca muchos que no estés enfocado y concentrado en lo que estás haciendo. Para muchas personas si esto para muchas personas está siendo nuevo, que nunca lo han escuchado de lo que estoy hablando, que la vida es un movimiento, cambio y experiencia constante, eso para ustedes va a ser como un salto cuántico. La abundancia verdadera no depende de qué cosas permanecen iguales, depende de tu estado interno. Por eso hablábamos de la unión con Dios y de todo, de todo este tema de que les estoy hablando. Sé que es algo muy profundo, pero ahí viene de cómo vas a actuar, de cómo hacer la mejor, cómo comportarte de la mejor manera, porque realmente todos tenemos nuestro propio albedrío, como dicen, está el libre albedrío y que podemos hacer lo que queramos. Pero lo que queremos es estar con la fuente, no simplemente sentarte en silencio para sentirte bien y no poner acción. Se trata de algo mucho más profundo. Es una nueva conciencia de tu propia divinidad. Es reconocer de dónde provienes, es recordar lo que realmente eres capaz de crear. Todo consiste en ingresar al origen, pues. Volverte a alinear, alíñate con la fuente, alíñate con Dios, con el universo, en lo que tú creas, pero alíñate con ese poder superior. Y cuando haces eso, la abundancia deja de ser algo que vas a perseguir y se convierte en algo que ya expresas. Ya desde que te expresas, estás expresando abundancia. Entonces nos vamos a yo tengo un ejercicio de cómo asimilar, porque muchas veces la espiritualidad también, hay espiritualidad también que se confunde, una espiritualidad que no se lleva bien, y yo lo estuve haciendo también. Me pasó en 2024 y lo he platicado mucho con mi mastermind con la comunidad. Entonces, asimilar de forma progresiva la espiritualidad esto lo saqué también de la película, dice que empieza como ejercicio, que al final se convierte en una forma de vida y vives con una perspectiva distinta. Él le hace varias preguntas, tú te puedes hacer esas preguntas. ¿Crees que eres una persona inspirada? ¿Vives una vida inspirada? ¿Te sientes inspirado? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy?
porque en vez de tomar las decisiones desde el lugar donde estamos realmente, nuestro auténtico ser, las hacemos desde el ego. Y cuando tomamos una decisión desde el ego, empieza a suceder todo tipo de cosas que nos alejan de encontrar el sentido de nuestras vidas, textual de la película. Y eso es que tú tienes que tener ese nivel de conciencia de ver para dónde vas, de dónde vienes primero, quién eres y para dónde vas. Porque realmente si no tenemos, dicen que ningún viento, ningún viento te va a soplar a favor si no tienes dirección. O todo, o cualquier viento sopla a favor, también, a muchos lo dicen así, cuando no tienes una dirección. Entonces, ¿cómo saber si tomas una decisión a partir de tu ser superior? Le puse así, como lo dice él, ser superior, porque, como les digo, muchos creen en Dios, otros en el universo. Yo voy a poner cómo saber si tomas una decisión a partir de Dios. Entonces, lo juzgas todo basándote en cómo te sientes. Aquí hay unas preguntas. ¿Estás estresado? ¿Estás ansioso? ¿Tienes miedo? ¿Estás enfadado? ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Sigues un propósito? ¿Tu vida tiene algún sentido? Cuando actúas a partir de la única parte de tu ser que es auténtico, la felicidad es la respuesta. Imagínate vivir, trabajar y hacer todo lo que haces a partir de la ley del Dharma. No voy a ahondar mucho en la ley del Dharma, no voy a ahondar mucho porque estamos hablando de precisamente esto, pero el Dharma es un principio espiritual que implica que toda vida tiene su objetivo específico. Por ejemplo, él pone este ejemplo y lo voy a poner yo también. La nutria, que la nutria dice que tiene su dharma. El pájaro también tiene su dharma, su razón de ser. Entonces, cuando ves que vives a partir de ese objetivo, significa que has encontrado tu dharma. Tu dharma es por lo que, sin lugar a dudas, vivirás y en vez de utilizar constantemente el ego, comenzarás a decir, esta es mi función. Es como una especie de llamado interior que vas a sentir. Tu Dharma no es algo que vayas a encontrar, es algo a lo que siempre has estado conectado. Es tu propósito divino, y has estado conectado toda la vida, pero luego te ha alejado. Ese ego te ha alejado de ese propósito divino al que estás conectado. Entonces, cuando digo que el Dharma es tu función, tú tienes una función, puedes tener una función ahora, puedes, no sé, dedicarte a tu trabajo donde estás, pero al final te va a llevar a una misión, que es lo que te gusta hacer, que es lo que es tu pasión, pero en el lado donde estés, tienes que hacerlo de manera feliz, con felicidad. Ahora nos vamos rápidamente al salto cuántico, porque ya me estoy alargando. Y el salto cuántico, él menciona el salto cuántico que dice que Maslow lo denominó experiencia cumbre. Hay cuatro características que él menciona de los saltos cuánticos y la primera es que es muy repentina, la segunda característica es que son una sorpresa, la tercera es que son benevolentes, siempre sientan bien y la cuarta es que son perdurables, es decir, no es algo que viene sanas y luego desaparezca, al contrario, perdura para siempre. ¿Qué quiere decir esto qué quiere decir esto con esto? Él dice que los saltos cuánticos se dan de una manera que no te los esperas. Y no precisamente tiene que ser en lo económico, porque muchos estamos, los que nos dedicamos al trading, estamos esperando ese salto cuántico cuando ya eres rentable, cuando ya eres consistente y empieza la cuenta a crecer y a crecer, a crecer, y de repente metes una operación y te da $20,000. Ah, y ese es el salto cuántico. No, señores. No, un salto cuántico puede venir desde, y él lo pone de ejemplo, porque, y también me lo pongo yo cuando decidimos dejar de ingerir bebidas alcohólicas. Él da su explicación ahí que de repente él se despertó y dijo, ya no voy a beber más, ya no tomaré más porque le trajo muchos problemas con su ego. Él pone un ejemplo de cuando va al restaurante con sus hijos y con su familia y lo primero que pregunta en el restaurante cuando se sienta, ¿qué tienen de tomar? ¿Tienen cerveza o qué tienen o tienen licor? Y cuando el mesero le contesta que les habían quitado la licencia para vender bebidas alcohólicas, él lo primero que hace es que se para y le dice a su familia, agarren sus cosas y vámonos, vámonos de aquí, porque no hay alcohol. Imagínense, mover todos sus hijos, y creo que él dice que tenía 8 hijos, y mover a toda su familia solo porque su ego no aceptó que ese día no tomara alcohol y que conviviera con su familia sanamente. Vean que el ego, el ego puede ser también una herramienta de destrucción masiva si dejamos que siga creciendo en nuestro interior. Entonces, un salto cuántico no tiene que ser algo mágico, no tiene que ser, es cierto, es un milagro, le llaman salto cuántico científicamente, pero realmente es un milagro.
Y es cuando te levantas y de repente dices, uff, voy a hacer esto. Ya es ahí a partir de un salto cuántico. Por eso él dice que es repentino, que es sorpresa y que también es benevolente, porque una vez que pasa, eso ya no cambia. Eso ya no cambia y hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente. Y también menciona qué pasa después de sufrir el salto cuántico. Y aquí hay algo muy poderoso que quiero compartir con todos ustedes. Y nos vamos a referir a hombres y mujeres. Él divide hombres y mujeres. Los cinco valores más importantes de los hombres, dice él, que es cuando después de sufrir un salto cuántico, es la espiritualidad. Lo pone como número uno. Después pone la paz personal. Después pone a la familia como número tres, como valor número tres. Como el cuarto valor, la voluntad de Dios. Y el quinto valor, la honradez. Y en las mujeres cambia, no es lo mismo. Los cinco valores más importantes en las mujeres es el crecimiento personal después del salto cuántico, un sentimiento de autoestima, la espiritualidad, la felicidad y el perdón. Y el perdón. Pero me voy a ir con el primer valor de los hombres, que es la espiritualidad, y que se ha pasado, se ha pasado de ganar dinero a la espiritualidad. Dice que antes no estaba en la lista. Él hace específico de que los valores de antes del hombre era ¿qué? La masculinidad, ser el macho, ser el que dirige la casa, ser el que manda, y muchos valores que nos pusieron antes de ese salto cuántico, que nos pusieron en la sociedad. Lo mismo habla de la mujer. Antes del salto cuántico, en la mujer, no era primero la familia, perdón, primero era la familia. Y no es nada extraño, la mujer se le inculcaba eso, porque en nuestra cultura educa que la mujer, para que sea una buena madre, una buena hija y que se ocupe de la familia, debe cuidar a sus hijos. Y el otro valor que le ponían es que la fuerte voluntad de independencia. Ese valor no estaba, que la mujer le gustaría, le hubiera gustado ser independiente, pero en ese tiempo o en esos tiempos no era. Entonces, él habla de estos valores ya después de que pasó el salto cuántico, y hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, nosotros siempre nos guiamos por extractos sociales y eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo y les dejo esta parte para que ya internalicen en los cinco valores. No me voy a extender explicándolos cada uno por el tiempo, pero son los que ponen ahorita mucho estar ahí, en que estén estos valores. Y les voy a dejar esta pequeña frase que dice él en la película, donde dice, no vale la pena defender el ego. El ego es simplemente el falso yo. Y cuando lo defiendes, estás defendiendo una ilusión, algo que no es realmente tu ser, tu auténtico ser. Está más allá del ego. Tu auténtico ser está más allá del ego. Eso lo dice él. ¿Y qué quiere decir esto? Todos nosotros sabemos que hemos venido aquí a tocar, como él dice, su música, pero aún así tenemos que pensar que somos identidades separadas, que tenemos que encajar y que esa es nuestra función en la vida. Y no es buscar encajar. Nosotros ya tenemos nuestra propia función. ¿Qué pasa? No hay que buscarla, simplemente dejarla entrar, pero ahí te dejé unas preguntas anteriores para que veas si estás actuando desde el ser. El cambio puede suceder de muchas formas. Hay muchas formas en que puede suceder el cambio. Puede ser con un simple comentario, con una simple frase que dije yo, con una simple frase que diga Marlon. Ahí viene el cambio. Con una coincidencia o diosidencia, como le llamamos nosotros, o un acontecimiento inesperado que sea concreto. Puede ser cualquier cosa, pero el resultado es siempre el mismo. Empiezas a darte cuenta de que no estás aquí para empujar a la vida, o sea, para meter esa presión y salir de esa lucha constante. Estás aquí para disfrutar y vivir en paz, esa paz mental. Eso es lo que pasa cuando estás en el atardecer ya de tu vida. Y por eso es que él habla del amanecer y el atardecer, para que tengamos en cuenta de que si estamos en esa parte del atardecer de nuestra vida en la que todavía podemos seguir dejando el ego afuera y seguir avanzando hacia lo que sí queremos, esto es poderoso. Muchas gracias de verdad por escucharme. Hay mucha información, yo hubiera querido seguir hablando de esto, pero pero para que también convivamos y tengamos esa parte de interactuar entre nosotros, yo les invito a interactuar si se identificaron con esto que se habla, porque lo vemos muchas veces en nuestra vida. Hay un ejemplo también que les puedo poner. Everything you needed